Hoy vamos a hablar de la polémica retirada del mercado de las pastas dentales Colgate Total Clean Mint, en específico la formulación de Brasil. Esta noticia ha sacudido el mundo de la salud bucal y ha generado mucha confusión y con mucha razón. Es posible que ya hayan escuchado rumores, incluso visto videos en redes sociales al respecto. Varios creadores de contenido señalan que la causa de los problemas de la Colgate Total Clean Mint es el contenido de fluoruro de estaño, pero realmente este es el problema, porque el fluoruro de estaño es un componente eficaz presente en otros productos de higiene oral. Hablo de que hay otras pastas dentales que contienen fluoruro de estaño y que no están causando los problemas que causa la Colgate Total Clean Mint. Pero ¿de dónde sale esto de que causan problemas? ¿Y cuáles problemas en específico estaría causando? El origen de esta noticia está en Brasil, en específico en una alerta sanitaria. Alerta que emitió la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de este país. Esta es una alerta de la que se ha hecho eco en mi país, Venezuela, a través del Ministerio de Poder Popular para la Salud. La agencia Anvisa de Brasil afirma que ha recibido varias denuncias sobre reacciones adversas causadas por el uso de la Colgate Total Clean Mint. Pero ¿cuáles reacciones adversas? Veamos, son varias. Reacciones como úlceras, aftas bucales, reacciones como entumecimiento en la boca, reacciones como hormigueo en los labios, reacciones como sensación de ardor o quemazón intenso. Incluso se han reportado reacciones como inflamación de las encías. De hecho, haciendo una revisión sobre este tema, encontré que aquí en Venezuela también se habían hecho quejas sobre este producto. Te pongo el ejemplo con un video del youtuber Luciano Viajero. La gente de Colgate Venezuela, porque también están trayendo una Colgate colombiana y de Brasil que es malísima. Para que la Colgate fabricada en Venezuela es para mí la mejor. Estaban trayendo una de Brasil que no tiene sabor a nada. A mí de verdad que me gusta la que producen en Venezuela, que de verdad que es totalmente diferente. Bueno, acá está, fíjate, ahí está la brasilera, yo creo brasilera, que no tiene como sabor, no es la misma que la que venden o la que producen acá en Venezuela. Si el fluoruro de estaño está presente en otras pastas dentales y no está causando el problema que causa la versión de Brasil, ¿qué podría estar pasando? Cuando se trata de grandes compañías como Colgate, muchas personas lo que vemos es una marca, un nombre. Sin embargo, muchas de estas marcas tienen origen en un país y operan en otros países, tienen presencia en otros países a través de licencias. Licencias que les permiten hacer cambios en las formulaciones y presentaciones de sus productos. La agencia Anvisa de Brasil emitió su primera alerta sanitaria el 27 de marzo de 2025 e hizo una actualización de esta alerta el 26 de junio de 2025. Y esa alerta sanitaria no es respecto a cualquier Colgate Total Clean Mint, sino en específico a la pasta dental Colgate Total Clean Mint hecha en Brasil y la formulación más nueva que es de julio de 2024 para acá. Entonces vamos acotando un poco más el tema. Estamos hablando de que la pasta dental que está dando problemas es la Colgate Total Clean Mint de Brasil, formulación desde julio de 2024 hasta la fecha. No estamos hablando de la Colgate Total Clean Mint fabricada en Venezuela, ni en Argentina, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en cualquier otro país, sino en específico la de Brasil. Esa versión de julio de 2024 de Brasil cambió su formulación. Antes la formulación contenía fluoruro de sodio y pasó a tener fluoruro de estaño. Esta es una historia que aún se está investigando y aún se está escribiendo. ¿Cuál es mi hipótesis que pudo haber pasado con esta pasta dental? Cuando se trata de un componente, no es algo tan simple como decir quita este y pon este otro. No, esto lleva al menos dos variables. Una es la estabilidad del ingrediente. El fluoruro de estaño es un ingrediente que necesita ser estabilizado dentro de la fórmula de las pastas dentales. Y con esto lo que te estoy diciendo es que no es algo tan simple con que ellos tomaran y quitaran el fluoruro de sodio de la Colgate Total Clean Mint y agregaran el fluoruro de estaño y ahí sería el fin de la historia. No, te lo digo de otra forma. Hecho así, era quitarle el fluoruro de sodio que estaba estabilizado y la fórmula estaba estabilizada respecto a ese ingrediente, agregarle el fluoruro de estaño. Y así es como llegamos a una segunda variable que es la interacción, la posible interacción de uno o varios ingredientes entre sí que puede llevar a reacciones positivas o negativas. Cuando se trata de pasta dental siempre buscamos unas reacciones positivas para tus dientes y para la mucosa oral. Pero la Colgate Total Clean Mint de Brasil ha estado dando reacciones adversas según declaraciones de Anvisa.
utiliza. Esto la pone en contraste con otras pastas de dientes que contienen fluoruro de estaño, que son eficaces, funcionan bien, son seguras y además que han ganado el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana. Y es así como llegamos a al menos otras dos variables, que son las investigaciones y el tiempo. Los insumos, los medicamentos, los productos generales necesitan tiempo para ser investigados, para que después los saquen al mercado, para que el público tenga acceso a él. Y esta es, según mi hipótesis, el error que pudo haber cometido Colgate en Brasil con la Colgate Total Clean Mint, que se apresuraron en sacar esta nueva formulación. Esto lo que va a provocar es que tú, yo y muchas personas se le piensen 1000 veces antes de adquirir cualquier versión de la Colgate Total Clean Mint, no solamente la de Brasil, sino la de cualquier otro país, y con mucha razón. Y la historia no termina allí. A esto hay que sumarle que la Colgate Total también estuvo en los noticieros hace algunos años cuando tuvieron que sacar el triclosan de su formulación. Pero la buena noticia es que la Colgate y otras marcas comerciales tienen pastas dentales que han sido investigadas con tiempo y que han ganado el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana. Soy el odontólogo Luis Marcano y hasta el próximo video.